Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bien, con todos vosotros, Juan Carlos Durán. Él es cirujano vascular y es de los primeros que está trabajando en medicina integrativa. Y hace muy poquito hemos hecho un acuerdo, el hospital donde está con medicina integrativa, el doctor Olivier Abosolo, de Francia, y en este caso yo, en el Hospital d'Erfos, para coordinar un espacio de información e investigación sobre este tema. Y por esto es importantísimo el paso a nivel institucional que hemos podido dar. Gracias a todos vosotros, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de mi ponencia ya lo podéis ver ahí expuesto, pero para entrar un poquito en este tema quiero hacer un poquito de historia. Vamos a pasar. Bien, les cuento un poquito mi historia personal. Ok. Yo me gradué de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 1984, y por supuesto aprendí todo lo que se aprendía para la época, ¿no? Una medicina muy rígida, muy basada en el método científico, que sigue siendo actualmente, ¿no? Eso no tiene por qué cambiar, eso se los digo desde ya, no tiene por qué cambiar. Pero una medicina darwiniana, una medicina biomecánica, que nos aportó muchos conocimientos, también en lo personal, en mi historia personal. Luego hice mi residencia en cirugía general y luego hice mi residencia en cirugía cardiovascular. Y para el año 90, ya con 30 años, era cirujano cardíaco y la verdad es que me sentía muy bien con lo que vivía, porque profesionalmente eso era muy importante para mí. Este señor, que fue, bueno, uno de mis grandes maestros, es el doctor René Favaloro, que hizo el primer bypass aortocoronario en el mundo, con lo cual todos sus discípulos realmente éramos muy afortunados, pero también vivíamos una carga de estrés muy grande. Y la verdad es que mi entorno epigenético no ayudó en nada para lo que pasó en el año 94. En el año 94 fue un año muy importante para mí porque me diagnosticaron un cáncer y la verdad es que el mundo se me vino abajo. Toda esa medicina que había estudiado fue aplicada en mí como paciente y la verdad es que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque esa medicina no contemplaba otras cuestiones que no fueran lo estrictamente biomecánico. O sea, el órgano enfermo, el síntoma y el ataque a lo que está mal. Pero sin tener en cuenta el todo, que es el ser humano, ¿verdad? Entonces realmente agradezco mucho a esa medicina porque de alguna manera me ha permitido estar aquí. Pero yo tuve que, por mí mismo, buscar lo que después, con el paso del tiempo, aprendí que es la medicina integrativa, ¿no? Ese año es un año muy importante para mí, porque no solamente tuve que vivir la experiencia del cáncer, sino que antes y después también tuve que tomar el rol de acompañante, acompañando a seres muy queridos en su tránsito en el cáncer y en la muerte. Eso obró un cambio muy importante en mí que hizo ir a buscar otras posibilidades, otras fronteras. Y como dice Paco, el espíritu con el cual nos formaron, un espíritu de investigación, hizo que tratara de buscar lo mejor que estaba a mi alcance para ayudar a la gente que está en estas circunstancias, ¿no? Entonces, como les decía antes, la medicina avanza, la biomedicina, y seguirá avanzando, y gracias a Dios que es así y seguirá siendo.
A mí me ofrecieron los tratamientos que para la época eran lo mejor, y hoy en día también se los siguen ofreciendo a los pacientes. Todo avanza, la radioterapia avanza, la quimioterapia, las técnicas de cirugía. Y bueno, ¿qué fue lo que me ofrecieron a mí? Me ofrecieron ese viejo paradigma, ¿no? Que por otro lado es muy difícil de cambiar luego de 5 siglos de que se nos ha hecho carne, ¿no? Está debajo de nuestra piel. Ese dualismo cartesiano ayudó mucho al avance científico, pero no demasiado a lo que es la comprensión del ser humano en su totalidad. De hecho, yo me sentí tratado con un médico así, ¿no? Un médico robótico que hizo bien su trabajo, pero que lo hizo muy asépticamente. Eso es lo que tenemos que cambiar, pero también con base científica, porque una cosa no quita a la otra. El año 2000 nos sorprende con notables cambios a nivel de la medicina, cambios que venían creciendo solapadamente, como veremos más adelante, desde mediados de la década del 70. Y ese año, que no es solo el cambio de siglo, también significó un cambio muy importante en el modo de ver la medicina. Y me estoy refiriendo a las grandes instituciones. Por supuesto, fue un proyecto magnífico, el del genoma humano, que involucró a numerosas instituciones a nivel mundial, y en ese año descubrimos que el ser humano tiene 23.000 genes. Se creía que necesitábamos 150.000 genes para poder llevar adelante todas las reacciones bioquímicas que necesita el ser humano. Sin embargo, tenemos 23.000. Y también tiene 23.000 un gusano, con lo cual ahí tiene que haber alguna diferencia, ¿no?, entre el ser humano y el gusano, aunque a veces no la hay, ¿no? Ustedes lo saben. Pero bueno, salvo esas excepciones, podemos avanzar en nuestra ponencia y contarles un poco que la medicina aparece como un nuevo paradigma médico, donde deja de lado ese dualismo cartesiano y toma en cuenta no solo la biomedicina, sino todas las terapias complementarias que tienen probada eficacia científica. Para el año 97 se estaba gestando todo esto, se hizo la primera residencia en medicina integrativa en la Universidad de Arizona, y en la actualidad más de 30 universidades de Estados Unidos dictan este tipo de medicina a sus alumnos de la carrera de medicina, que figuran en la currícula. Entonces, para el año 2001, la Mayo Clinic ya tenía un programa de medicina integrativa, lo propio con la Universidad de Wisconsin, el MD Anderson Cancer Center, el Sloan Kettering de Nueva York, la Universidad de California, y solo por decir unas pocas, pero muy prestigiosas, por cierto. Entonces, estamos hablando del año 2000, Hoy en día tenemos libros de texto que hablan de la medicina integrativa. Y básicamente, ¿qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es un modelo de asistencia sanitaria basado en un método sistemático diseñado para acercar los mejores conocimientos de la medicina convencional a los de la medicina complementaria, con el fin de tratar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del individuo. La medicina integrativa acompaña los notables avances de la biomedicina, como dijimos anteriormente, aportando un enfoque integrador que tiene en cuenta todos los aspectos del ser humano. E incorpora las terapias complementarias de probada eficacia que permiten en su conjunto ofrecerle un territorio hostil al crecimiento y expansión del cáncer, por ejemplo, y a otras enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, los procesos degenerativos, la fibromialgia, la obesidad, la depresión, etc. Ese modelo de biomedicina es muy bueno y muy efectivo para todo lo que significan los procesos agudos,
trauma, infecciones, unidades de cuidados agudos, urgencias. Para eso esa medicina es óptima. Ahí no vamos a pensar en otro tipo de intervención que no sea la asertiva, ¿no? Un paciente que tiene una apendicitis requiere fundamentalmente ser operado y antibióticos, y es eso lo que necesitan, no necesita otra cosa, porque ese es un problema puntual que hay que resolver en agudo. Pero cuando hablamos de las dolencias crónicas, ahí la medicina convencional queda incompleta, porque cuando nosotros tenemos que dar un corticoide a un paciente, si lo hacemos en agudo está bien, porque no volveremos a dar más corticoides. Pero si ese paciente requiere una terapia con corticoides, eso generará a lo largo un síndrome que traerá problemas. Entonces, cuanto menos corticoides podamos darle, pues mucho mejor. Y si eso lo podemos hacer con métodos naturales, pues mucho mejor. Si nuestra intervención en psiquiatría se basa solamente y exclusivamente en prescribir fármacos, pues yo creo que está incompleto. Creo que podemos hacer muchas otras cosas como para que esos fármacos o se quiten o se disminuyan en sus dosis. Y eso también es medicina, eso también es un aporte al ser humano. Nosotros comenzamos nuestro contacto con el Hospital Anderson a través del doctor Alejandro Choul, que es un gran amigo, en el año 2009. El Departamento de Medicina Integrativa en el MD Anderson Cancer Center tiene como líder al doctor Lorenzo Cohen y al doctor Alejandro Choul, que se encarga del Departamento de Medicina Mente-Cuerpo. Miren, les quiero mostrar este artículo que publicó el doctor Lorenzo Cohen, entre otros colegas, que habla de un dato muy importante, que dice que en Estados Unidos el 65 al 75% de los sobrevivientes de cáncer usan al menos una forma de medicina integrativa o terapia complementaria, y muchas veces sin la adecuada supervisión de un médico. Esto es un hecho real. Desde las autoridades sanitarias pueden negar todo esto y pueden decirle a los pacientes, miren, hágase la quimio, hágase la radio, coma de todo y distráigase. Pero la gente no va a hacer eso. La realidad es que lo que hace el paciente, como haría cualquiera de nosotros, es escuchar al médico y luego se va a interiorizar de qué otras cosas puede hacer. Y cuando se da cuenta que hay sitios de mucho prestigio que hacen otras cosas, de las cuales, bueno, no las tienen en cuenta los médicos tradicionales, pues van y la hacen igual. Pero precisamente, si lo van a hacer igual, qué mejor que orientarlos adecuadamente para que reciban lo mejor que le podemos ofrecer con el mejor conocimiento científico. Ese es un hecho fundamental. Para que ustedes vean, aquí lo vemos al doctor Alejandro Choul dando un seminario en la Universidad de Rice en Houston. Ellos dispusieron de $2 millones para hacer un protocolo donde descubrieron que en 400 mujeres de cáncer de mama, la práctica del yoga tibetano que ellos llevan a la práctica y que nosotros también llevamos con nuestros pacientes, para lo cual hemos sido entrenados durante los últimos 5 años, disminuye notablemente la cifra de cortisol. Para los que no lo saben, el cortisol es el marcador por excelencia del estrés. Y cuando estamos estresados se deprime mucho nuestro sistema inmune. Con lo cual, la analogía de que disminuir el cortisol significa estimular el sistema inmune es muy importante y está validado con la práctica. Una práctica que debe ser regular, debe ser supervisada y debe ser estimulada hacia el paciente. Esto es como tomarse un antibiótico. No puede ser que creamos que con que hagamos una clase de yoga vamos a estar cubiertos, de alguna manera decirlo, si la hacemos una vez cada 3 meses. Pues no, lo tenemos que hacer con regularidad.
Bien, miren esta diapositiva que me cedió gentilmente el doctor Choul, para mí es magnífica porque ustedes pueden apreciar aquí que hasta el año 2000 solamente esto era lo que ofrecía el MD Anderson Cancer Center, porque era un centro muy prestigioso pero muy rígido, como estaba de rígida la medicina para la época. Pero hoy en día podemos ver que incorporamos la nutrición, el ejercicio, la rehabilitación, la acupuntura, el masaje, terapias cognitivas, la espiritualidad, la meditación, el yoga, el tai chi, la musicoterapia y todo lo que significa el trabajo social y el entorno psicobiosocial del paciente. Vale decir que estamos hablando oficialmente de que somos mente, cuerpo y espíritu, cosa que en otros años no podríamos decir, porque seguramente el establishment nos lo hubiese prohibido de alguna manera o no nos hubiésemos atrevido a decirlo oficialmente. Sin embargo, ya lo dicen instituciones de tanto prestigio. Entonces, la alimentación, y no me voy a detener mucho en estas cuestiones, algunos suplementos que hay que adecuar específicamente para las carencias de cada paciente, el ejercicio físico, todos estos son pilares fundamentales para el tratamiento complementario de los pacientes con enfermedades crónicas, no solo el cáncer. Y por supuesto una adecuada gestión de las emociones. Esto es el talón de Aquiles del ser humano y realmente lo veremos más adelante en esta misma ponencia. Tiene mucho que ver con el desarrollo filogenético de la especie humana, de nuestro cerebro, ¿no? De cómo interrelaciona nuestro cerebro, nuestra corteza con el sistema límbico para gestionar las emociones. La gestión del estrés, que se puede hacer de muchas maneras, el yoga, el tai chi, la meditación guiada. Otro sistema importante para el control del dolor, la ansiedad y la náusea es la acupuntura, sin ningún efecto colateral. Esto tendría que estar al alcance de cualquier médico que lo solicite en el sistema público, por ejemplo. Y no hay ninguna causa para que no esté. El masaje terapéutico, hoy en día el MD Anderson Cancer Center, ustedes pueden entrar en la página oficial y verán que el masaje terapéutico es muy bueno para los pacientes con cáncer. Contrario a lo que se creía antes, todo va cambiando. Antes se creía, había una teoría muy vieja que aseguraba que el masaje diseminaba la enfermedad y es totalmente lo contrario. No lo puede hacer por una vía mecánica y, contrario a lo que se creía, el masaje estimula muchísimo el sistema inmune. Dentro de lo que se encuentra en el aumento de las natural killer, que son esas células altamente especializadas para atacar cualquier cuerpo extraño o célula cancerosa. Arteterapia y musicoterapia son esenciales para tratar de descomprimir, de desconectar la mente, para que podamos estar en un estado de equilibrio y que pueda nuestro sistema inmune estar en las mejores condiciones posibles. Aquí estamos haciendo, en este slide, haciendo referencia a lo que decíamos antes. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el de color más oscuro, que es el que nos mantiene nuestras funciones vitales. Luego viene un cerebro mamífero, pero paleomamífero, que es el sistema límbico, y luego viene el neocórtex, que es el sistema neomamífero, que es lo que nos diferencia del ser humano a los animales. Pero la adecuada conexión de esos dos hemisferios, de esos dos cerebros, perdón, el mamífero y el neocórtex, está el equilibrio entre la salud y la enfermedad. Lo somático, lo afectivo y lo cognitivo tienen que estar interrelacionados en equilibrio. También es cierto que necesitamos mucho tiempo de desequilibrio para que aparezcan las enfermedades. Y estoy hablando de años, ¿no? Estoy hablando de décadas. Pero nuestro sistema de creencias, que tenemos profundamente arraigado, nuestra educación, nuestra cultura, hace que no tengamos las herramientas necesarias para salir de esos sistemas.
de esos circuitos, por llamarlos de alguna manera, tóxicos. Tenemos que el neocórtex puede generar cosas magníficas, puede crear y programar y solucionar muchas cosas. Y luego el sistema límbico, que es el que genera nuestras emociones, es el que tiene que llevarse bien con la corteza para que esté en equilibrio y que junto con el cerebro reptiliano, que es el más automático de todos y el más primitivo, estemos en el equilibrio adecuado. ¿Para qué? Para que nos enfermemos más tarde o no nos enfermemos y que podamos tener una vida más larga. Siguiendo esta línea de investigación en la Universidad de Wisconsin, aquí pueden ver al doctor Richard Davidson y a Mathieu Ricard haciendo un experimento que hicieron en el año 2008, donde Mathieu Ricard es un meditador muy importante, es la mano derecha del Dalai Lama y vive en Nepal hace 30 años, y es conocido como el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque las áreas que se activan en su cerebro cuando medita son las áreas que están relacionadas con la felicidad en el ser humano. Entonces, ustedes pueden entrar en la página oficial y lo pueden ver. Aquí se lo ve entrando en el resonador magnético y aquí se ven los cambios en sus ondas cerebrales cuando él medita y sus cambios estructurales en la resonancia magnética dinámica. Pero hay una cuestión. No necesitamos irnos a Nepal ni necesitamos tener 30 años de meditación diaria para obtener cambios en el cerebro. Personas que no han tenido ningún tipo de experiencia con la meditación pueden lograr cambios estructurales en su cerebro con 8 semanas de meditación. Con lo cual, todo eso está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Es simplemente cambiar nuestra forma de ver nuestro entorno y de generar un circuito saludable para que potencie nuestros tratamientos en el caso de que estemos enfermos. Pero si no estamos enfermos, el cambiar el chip, el cambiar esta forma de ver la vida, hará que estemos mucho más sanos y vivamos mucho más. Este cerebro, así como lo ven, corresponde al cerebro del doctor Luis González de Rivera, que es el director de Medicina Mente-Cuerpo de Terapia Integrativa. Para mí es un honor tener en nuestro equipo a alguien tan prestigioso y que ha puesto su cerebro para mostrar los cambios en su propio cerebro. Pero no solamente en las neurociencias hay avances, sino que también en la alimentación. Estos prestigiosos investigadores descubrieron lo que se llaman nutraceuticals, vale decir, los componentes saludables de algunos productos que ingerimos que colaboran enormemente con nuestro sistema inmune y con nuestro sistema de salud. También averiguaron y descubrieron cuáles son los alimentos que no debemos ingerir por el tipo de productos con el cual están preparados. Entonces, con esto tenemos que la medicina integrativa incorpora el concepto de sinergia, vale decir que la totalidad es mucho más que la suma de las partes. Si un paciente recibe quimioterapia, radioterapia y cirugía, pero además tratamos adecuadamente las emociones, gestionamos el estrés, tenemos en cuenta su entorno biosocial, que no es solo un paciente, sino que hay una familia enferma cuando hay un paciente enfermo de cáncer. Si hace ejercicio físico, si hace relajación, si aprende a respirar, si hace yoga, tai chi, arte terapia, musicoterapia o alguna de las otras posibilidades que tenemos para ofrecerle, encontraremos que la totalidad es mucho más que la suma de las partes. No estamos excluyendo la medicina convencional en absoluto. Es más, insistimos en que hay que hacerla desde los hospitales. Entonces, la base científica, bueno, ya hemos hablado mucho de ello. Fundamentalmente es la psico-neuroinmunoendocrinología, la epigenética y los ensayos clínicos. Para nosotros es muy importante lo que comienza desde el cerebro. Cuando decimos que somos lo que comemos, está bien, pero antes de comer pensamos en qué vamos a comer, por qué, qué cantidad vamos a comer, qué calidad vamos a comer.
¿Cuándo nos vamos a dar un permitido? ¿Cuándo estamos en condiciones óptimas o cuándo no? Todo eso lo podemos hacer. Es simplemente cambiar nuestra forma de ver la realidad cotidiana. La psiconeuroinmunoendocrinología comenzó en los años 70, como dije antes, de la mano del profesor Robert Eder, y nos aportó conceptos magníficos donde sabemos hoy en día que la psiquis, el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmune están perfectamente interconectados y son interdependientes. Aquí las cosas se pueden separar para estudiar en los libros, está bien, pero en el ser humano todo funciona como una totalidad. Y eso no hace falta hacer ningún método científico para comprobarlo. La doctora Candace Pert aportó el descubrimiento de las endorfinas, que son mórficos endógenos que tenemos dentro y que todos conocemos. Pero lo más importante fue la aportación de los neuropéptidos, el descubrimiento de los neuropéptidos, que son moléculas proteicas complejas que se sintetizan inmediatamente con cada pensamiento, con cada estado emotivo. Y por supuesto pueden ser buenos o malos para el sistema inmune dependiendo del estímulo en el tiempo. Esto fue un aporte realmente magnífico. Entonces, junto con el descubrimiento de los mecanismos del estrés, son los aportes realmente más importantes. Porque al conocer los mecanismos del estrés, conocemos también cómo combatirlo y conocemos también cómo lograr que ese sistema inmune esté lo más equilibrado posible. Entonces, desde el punto de vista práctico, la aplicación de técnicas de psiconeuroinmunoendocrinología nos permiten abordar el estrés y los desórdenes emocionales, que junto con la nutrición y el ejercicio físico nos permiten crear una bioquímica corporal favorable que estimule la actividad del sistema inmune. Bien, las bases bibliográficas tenemos tanto para el cáncer de mama, por ejemplo, como para el cáncer de próstata. Se ha descubierto que desde el punto de vista de lo que es la epigenética, que la epigenética es el estudio de todos los factores ambientales que nos rodean, que pueden hacer que nuestros genes se expresen hacia un lado o hacia otro. Y hacia un lado me refiero hacia la salud o hacia la enfermedad. Científicos de la Universidad de Montreal descubrieron que la ingesta regular de frutas, de 25 tipos de fruta y verdura semanal en las mujeres que tenían el antígeno BCRA1 y BCRA2 como carga genética para desarrollar un cáncer a lo largo de sus vidas de mama, invertían esta relación bajando a un 27%, solo con el hábito de comer frutas. Eso es epigenética. Lo propio podemos decir del cáncer de próstata, donde el doctor Ornish hizo trabajos magníficos al respecto, donde en cáncer incipiente de próstata vio que los que cambiaban sus hábitos de vida, alimentación, ejercicio físico, y hacían técnicas de relajación y tomaban algunos suplementos, lograban escapar, al menos al primer año, de la posibilidad de una cirugía mayor. Estos son hechos tangibles, son hechos objetivables que ningún médico puede rechazar, con lo cual no tenemos por qué no indicarlo desde nuestra consulta a los pacientes. Bien, el profesor Bruce Lipton es un magnífico biólogo, es el padre de la investigación en células madre y además es el padre de la epigenética moderna, donde nos enseña claramente que nosotros no somos esclavos de nuestra genética, que muy por el contrario, tenemos la posibilidad de trabajar para crear un entorno que haga que esos genes se expresen o no. Y en eso tiene mucho que ver la medicina integrativa, ¿no? Porque su base es epigenética.
Como les dije anteriormente, la epigenética es el estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación del desarrollo de los organismos, en este caso, el ser humano. En otras palabras, la epigenética estudia las interacciones entre los genes y el ambiente que rodea a los organismos. Bien, seguimos. Tenemos que cambiar esa expresión de los genes y lo podemos hacer con una adecuada educación. Aquí pueden ver en estas imágenes tan bonitas que están en pleno desarrollo este bebé y está con su cerebro mamífero, junto con el animal que también está en su cerebro mamífero. Ellos se entienden muy bien. El gran problema es que luego crecemos y nuestro neocórtex, junto con las experiencias... Bueno, lo voy a volver a reproducir porque ahora le puse sonido. Bueno, ojalá todos pudiéramos vivir como ese bebé, ¿no? Aunque les puedo asegurar que si nos lo proponemos, lo podemos lograr. El problema que tenemos en Occidente es que nuestro sistema de creencias nos lleva a vivir siempre sobre lo mismo. Y tenemos que, como decía Einstein, no vas a lograr resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pues va a haber que cambiar, ¿no? ¿Y cambiemos para qué? Cambiemos para la prevención. Para vivir mejor. Y si no podemos hacerlo, porque ya estamos enfermos, hagámoslo porque vamos a lograr que los tratamientos sean lo mejor posible y ya estamos interviniendo en una prevención secundaria que es tan importante como la primaria. Porque hoy en día no nos engañemos, la mujer que nos llega a la consulta, que está gordita, que está divorciada, que tiene muy poco dinero, que tiene un divorcio muy difícil, es una situación muy común, ¿no? Que no tiene pareja y que encima le diagnostican un cáncer. Claro, la biomedicina le va a ofrecer muchas cosas buenas. Seguramente su tasa de sobrevida será buena con la intervención actual. Pero ¿qué pasa después? ¿Alguien se pregunta con lo que pasa después? Cuando ya pasó el primer año, obtuvo ese afecto que tiene toda la familia alrededor y después nos olvidamos todos, ¿no? Cada uno su vida, la mujer seguirá gordita, seguirá sin pareja, seguirá... Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso forma parte del ser humano. Y si no lo hacemos los médicos, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Bien, entonces, como les decía antes, por esos sistemas, nuestro estilo de vida nos enferma. Y corremos de un lado para el otro sin saber a dónde vamos. Estamos muy estresados, no nos comunicamos, no queremos ver la realidad, nos alimentamos mal. ¿Qué opinan de esto? ¿Dónde estará ese chico ahora? ¿Cómo estará viviendo? ¿Vive? Bien. Luego recurrimos a una parte que es la psicomagia, porque si nosotros no dormimos bien, tenemos que saber por qué no dormimos bien. Nos puede pasar una noche, recurrimos a un fármaco, está bien. Pero si no sabemos por qué no dormimos bien, seguiremos sin dormir bien durante muchísimos años. Si estamos nerviosos y no sabemos por qué estamos nerviosos, y recurrimos a la psicomagia de que el fármaco cura todo, tanto por parte del médico como por parte del paciente, pues la cosa seguirá como sigue, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, no solo los médicos, los pacientes también. Los pacientes tienen que ir a la consulta entendiendo que son
parte importante del equipo tratante, que son protagonistas, que no son víctimas. Luego, nos envenenan de todos sitios, ¿verdad? Aditivos, conservantes, edulcorantes, fertilizantes, insecticidas, pesticidas y todo lo que no está escrito. Es hora de que despertemos, que cambiemos nuestra forma de ver la vida y que aportemos el equilibrio necesario para tener una sociedad más sana. Nosotros desde Gran Canaria, que es un lugar pequeñito, hemos hecho un gran esfuerzo tratando de llevar esto lo mejor posible y hemos avanzado mucho. Fíjense que Gran Canaria tiene unos 900.000 habitantes y sin embargo hemos logrado despertar la curiosidad por parte de la gente y la aceptación de las instituciones. Nosotros comenzamos con Alejandro Choul en 2009 y terminamos la formación en 2014. Y aquí el doctor Lorenzo Cohen, director de Medicina Integrativa del M. D. Anderson Cancer Center, nos visitó en 2011, junto con el doctor Pedro Lara, que es un gran pilar para nosotros. Él es el director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, y él también fue un paciente oncológico, entonces tiene una sensibilidad especial, por eso nos apoya abiertamente, más allá del gran vuelo científico que tiene. Entonces nace terapia integrativa para tratar de brindar lo mejor que nosotros tenemos, y terapia integrativa nació como un espacio de divulgación, docencia, asistencia médica avanzada, conformando así un grupo de profesionales altamente cualificados en áreas de medicina llamada complementaria, que al fusionarla con la medicina convencional conforman lo que hoy en día conocemos como la medicina integrativa. Y la verdad es que para mí es un honor tener semejantes integrantes dentro de nuestro grupo. Tenemos al doctor Tomás Álvaro de Tortosa, a la doctora Odil Fernández, seguramente muy conocida por todos vosotros, y el doctor González de Rivera. Como verán, no todos están en Las Palmas, algunos están en otros sitios, la doctora Carmen Murias, la doctora Laura Nassi en Buenos Aires, el doctor Miguel Ángel Paggi, muchos somos de Las Palmas, el doctor Humberto Díaz Daza, que es nuestro acupuntor, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Natalia Crocier, que hace nutrición con nosotros, y todos los prestigiosos integrantes que tenemos, que llevan adelante día a día nuestro quehacer con los pacientes. Tenemos el deseo de seguir expandiéndonos y hemos logrado en Las Palmas de Gran Canaria, con nuestros pilares que son la difusión, desde nuestros espacios web, tenemos nuestra página, nuestro Facebook, Twitter, que nos permite, nuestro canal de YouTube, que nos permite difundir todas estas cuestiones. Hemos hecho un encuentro muy bonito en 2013, donde vino Alejandro Choul, en unas jornadas que hicimos a puertas abiertas con una gran afluencia de público en Las Palmas de Gran Canaria, que despertó mucha aceptación por parte de la prensa, y muchos otros eventos que, como podrán ver, han tenido una grata repercusión. Y la medicina institucional para nosotros es hacerla en un hospital, y la llevamos a la práctica en el Hospital San Roque de Las Palmas, y los pacientes con cáncer, nosotros hacemos el acercamiento integral con la medicina convencional, la alimentación, evitamos la obesidad, damos suplementos, suprimimos los hábitos tóxicos, hacemos un plan de ejercicio físico y hacemos todas las técnicas que hemos descrito anteriormente con un trabajo personalizado para cada paciente. Y desde el punto de vista de la formación, esto es lo más importante para nosotros, hemos firmado un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos permite tener esa credibilidad que necesitamos para seguir difundiéndonos. Hemos hecho un convenio con el Instituto Confucio, y bueno, aquí tenemos que agradecer mucho al doctor Antonio Rodríguez del CEGAI de la Universidad de La Laguna, que junto con Paco estamos
diseñando un curso de medicina integrativa para graduados. El SEGAI, para los que no lo conocen, es un centro de avanzada en la Universidad de La Laguna, es el Servicio General de Apoyo a la Investigación, que fue inaugurado por el doctor Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, en noviembre pasado, al cual asistimos con Paco. Y queremos aplicar no solamente desde el punto de vista de la medicina tibetana, el yoga que ya aplicamos, sino que también estamos confeccionando un convenio con la comunidad Dolchen y con el Instituto Sanshu Ninshu para ofrecer las bondades de la medicina tibetana en una parte para poder brindárselo a los pacientes y en la formación. Entonces, queremos reconciliar esas dos medicinas, ¿no?, con el mayor respeto posible. Y vuelvo un poquito a la imagen inicial, la imagen primigenia. Esa universidad que me vio nacer como profesional ha cambiado, y ha cambiado tanto que en el último encuentro de AMIS de Buenos Aires fuimos con la doctora Laura Nassi y nos entrevistamos con el decano de medicina, y por supuesto está muy abierto a que firmemos un convenio de colaboración con terapia integrativa para darle este tipo de asignatura a los alumnos de pregrado y para desarrollar congresos y actividades científicas en conjunto. Por suerte también estamos colaborando con Paco, ¿no?, en el Hospital Delfos. Nos piden de varios sitios de España asesoramiento y apoyo que hacemos con todo el amor del mundo. Lo propio pasa con el Hospital de Tortosa el Hospital de Terraza, perdón, donde vamos a ir ahora a fin de año a hacer una intervención de medicina integrativa en unas jornadas que ellos están organizando y a los cuales estamos apoyando. Y bueno, nada más, simplemente darle las gracias. Me despido con esta vista nocturna de la playa de las Canteras, esta magnífica playa que tenemos en Canarias. Y nada más, muchísimas gracias.